Voy a pedirle al Señor su santa palabra para vivir esta reflexión espiritual. Y voy a leer de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, desde el versículo, creo que es 8, espero. Acción de gracias. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, ya que vuestra fe es alabada en todo el mundo. Pues Dios, a quien sirvo con todo mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, es mi testigo de cómo me acuerdo de vosotros sin cesar, pidiendo siempre en mis oraciones que, si es voluntad de Dios, algún día tenga ocasión favorable de ir donde vosotros. Porque deseo veros con el fin de comunicaros alguna gracia espiritual, para que seáis fortalecidos, es decir, para que yo sea consolado con vosotros por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces me propuse ir donde vosotros, aunque hasta ahora no me ha sido posible, para recoger también entre vosotros, como entre los demás gentiles, algún fruto. Soy deudor de griegos y de bárbaros, de sabios y de ignorantes, de forma que por lo que a mí respecta estoy dispuesto a predicaros el Evangelio también a los que estáis en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío en primer lugar y también del griego, pues en él se revela la justicia de Dios, de la fe hacia la fe, como está escrito, el justo vivirá de la fe. Palabra de Dios. Pues el cierre de este día le pedimos al Espíritu Santo que nos inunde con su amor para que en el corazón nuestro podamos vivir una experiencia esta noche, que es una noche especial de vigilia, y la podamos vivir realmente convencidos de que estamos unidos a un Dios vivo y de que esto no es simplemente una experiencia religiosa, sino una experiencia mística, que Dios está vivo, que actúa entre nosotros, que Dios nos ama y que nos quiere transformar y que nos quiere sanar y que dentro de nosotros hay tanto para cambiar y que Él quiere que lo cambiemos y que es una realidad y que el Señor fue el que nos trajo acá y que sabemos que es voluntad del Señor que estemos aquí hoy. Y es voluntad del Señor que compartamos todos estos misterios, porque precisamente los misterios de nuestra fe son nuestro tesoro, el tesoro más importante, porque sabemos muy profundamente en nuestro corazón de que la palabra de Dios es como un ungüento, es como una caricia que penetra en lo más profundo de nuestro ser, y aunque a veces es dura, es difícil, porque de repente sacude nuestra humanidad, que puede estar como aguas estancadas en muchas áreas. Sin embargo, sabemos que es medicina y que es necesario y que es Dios el que nos habla y que Él es el único que conoce el corazón, y por eso le está hablando al corazón con palabras precisas. Y sabemos cuando Dios nos habla, porque esa palabra penetra hasta el fondo de nuestra alma. Jesús dice: mis ovejas conocen mi voz. Nadie las puede engañar, porque la voz del pastor se conoce, el alma conoce la voz del pastor. Y el pastor siempre llega a amar a sus ovejas y las acaricia dentro de su alma. Y esa caricia de Dios a veces duele, porque es que como cuando la mano de Dios se acerca sobre nosotros parece que viniera una gran oscuridad, pero es la sombra de su mano que ya llega a levantarnos. Y muchas veces todas estas pruebas de la vida temporal nos preocupan mucho cuando estamos viviendo entre ellas y parece que no tuviésemos salida. Y lo que sucede es que dentro de todas esas pruebas está la mano del que nos moldea, del alfarero. Y nosotros tenemos esa opción que Dios nos da de verdaderamente entregarnos a Él como ese barro que tiene que ser moldeado y que después de ser moldeado tiene que ser puesto en el horno. Que son muchas las cosas que tienen que suceder antes de que nuestra alma pueda entrar a la plenitud del mundo espiritual. Y sabemos que
el Señor nos quiere enseñar eso con claridad desde ahora, porque Él no deja ni un solo punto sin que nosotros lo tengamos claro. Por eso es que al final de la vida nadie puede decir que Dios no le dio esa oportunidad. Hay misterios como este. Las almas no tienen edad. Cuando Dios nos crea en el vientre de nuestra madre, en ese instante Dios sopla la vida en ese embrión y da esa vida, esa alma. Por esa razón es que el aborto es un asesinato, porque desde el primer momento de la concepción hay alma, porque el alma es el que anima esa carne, y no habría vida en esa carne si no hubiese alma. Por eso Dios misteriosamente le asigna a cada alma un tiempo de gestación en la carne. Ustedes saben, una mujer embarazada tiene conocimiento perfecto de que el ciclo de gestación es 9 meses. En cambio nosotros no sabemos cuánto es el ciclo de gestación del alma, pero Dios sí sabe. Y cuando Dios crea un alma, sabe cuánto tiempo debe permanecer en la carne. Hay madres que piensan que perdieron un bebé, porque el bebé, no estoy hablando de un aborto provocado, sino una pérdida natural, porque el bebé aparentemente se perdió a los 2, 3, 4 meses y es supuestamente un feto. Resulta que esa alma, Dios la creó para que estuviera en la carne tan solo 2 o 3 meses, o 4 o 5. Y cuando esa alma sale de esa carne, y al mismo tiempo sale el alma de alguien que tiene 80 años, esas dos almas no tienen edad, son igualitas. La única diferencia entre las dos es la economía del alma, que es la vida que cada uno lleva. El alma que sale de una carne que tiene 3 meses de creada, 4 meses, lo único que tiene es el pecado original, que es redimido instantáneamente por el Señor, porque no hay sino 3 estados que son los que se conocen como los novísimos, y es cielo, purgatorio, infierno. No hay nada más, no existe. El limbo se acabó desde que Jesús entró al cielo, que era el seno de Abraham, donde estaban detenidos todos los profetas santos de antiguo, y ellos entraron detrás de Jesús cuando Él abrió el cielo. Estaban detenidos porque el cielo estaba cerrado por el destierro, pero cuando Jesús ascendió se terminó el destierro. Ya las almas pueden entrar al cielo si siguen a Jesús. Entonces, en esta economía de la salvación, un alma que sale de este cuerpo, de la única manera que queda detenida en la purificación es si tiene un pecado comprometido en el cual no hay reparación. Dios lo perdona, pero tiene que repararlo, o sea, en purificación, porque ya no tiene carne. Y para poder estar detenido en un estado de purificación, ese pecado se tiene que haber cometido con las 3 condiciones que hay para un pecado grave, un pecado mortal. Un bebé que salió de la carne a los 3, 4 meses nunca ha cometido un pecado conscientemente de ninguna forma, y por lo tanto instantáneamente se funde en la redención del Señor. Nada lo detiene, entra derecho a la gloria. Entonces, si nosotros entendemos el misterio, lo que Dios nos quiere enseñar cuando nos dice es que yo los he creado para la eternidad, y estamos en este momento preparando el nacimiento para esa eternidad, a pesar de estar nosotros en este momento parados en la eternidad, porque cuando Dios nos creó, nos colocó en su eterno presente. Es más, desde el eterno presente de Dios siempre hemos sido creados, pero vivimos en el tiempo misterioso que Dios nos da, que es en el tiempo que vivimos esta gestación. Hablábamos en otra reflexión hoy de que no es natural morirse. Obviamente que no. Si leemos el Génesis nos damos cuenta que no fuimos creados para morirnos. La muerte es un accidente, es un pecado, y por esa razón entró. San Pablo dice, por un solo hombre entró la muerte al mundo, a la humanidad, y por un solo hombre entró la vida, que es Jesús, y por eso lo llama el Adán de la tierra y el Adán del cielo. De la misma manera, en la economía de la salvación se habla de que Jesús es el Moisés que bajó del cielo, y el Moisés de la tierra es un Moisés que lleva el pueblo de Dios a una tierra prometida en la tierra. El Moisés que viene del cielo es un Moisés que viene a Egipto también, porque la tierra es Egipto.
y nos viene a llevarnos a una tierra prometida en el cielo. Es el Moisés del Espíritu, el Adán del Espíritu. Y esto es la invitación que Dios nos hace cuando nosotros hacemos una reflexión espiritual. Estamos hablando de espíritu y estamos hablando de lo que Dios quiere que entendamos para que nos demos cuenta quiénes somos y podamos descubrir la grandeza que hay en nosotros por la unción sobrenatural del Espíritu de Dios, y que Él quiere que nosotros vivamos esa experiencia, que la vivamos de verdad. Por eso la vigilia que hacemos hoy es una invitación a conectarse profundamente con nuestra experiencia sobrenatural. Porque si usted se sienta al frente del Santísimo y usted llega con sinceridad allá donde el Señor y le dice quién es, el Señor sabe quién es, pero es que es un padre bueno, le gusta mucho que los hijos le cuenten lo que tienen en su corazón, aunque ellos sepan qué les está pasando, porque es parte del amor. Es como nosotros nos comunicamos entre sí, a veces sabemos lo que estamos diciendo. ¿Cuántas veces nos encuentran padres con hijos y el papá está repitiendo las mismas historias de toda la vida, lo que me pasó cuando tenía 8 años? Todos saben ya, sin embargo, por amor todos lo escuchan y se ríen igualito que la primera vez, porque es parte del amor de la familia, y así como que compartimos todos este amor, porque no es importante si la historia es vieja o nueva. Lo que es importante es que nos estamos amando cuando nos estamos comunicando. Entonces ya el hecho de la comunicación no tiene sentido en la historia, sino que tiene sentido en el amor que hay al comunicarnos. Y en eso está todo. Y por eso la comunicación entre Dios y nosotros es una comunicación en que Él nos repite la misma historia todo el tiempo. Y nosotros ya la sabemos. Y el Señor viene otra vez y dice: ¿ustedes sabían que yo los quiero salvar? Entonces, sí, ya me han dicho muchas veces, he oído como 500,000 sermones de eso, pues les vuelvo a contar: los quiero salvar. Sí, y todos sabemos esa historia, lo oímos 1000 veces, pero es que el amor entre Él y nosotros está en la comunicación, en que Dios nos habla, aunque nos diga lo mismo. Si nosotros leemos la palabra de Dios en una misa de domingo y la habíamos leído 1000 veces antes, parece ser que fuera nueva, aunque es una palabra conocida, pero siempre nos toca el corazón en una forma nueva. Lo mismo pasa en una reunión familiar, cuando el abuelo empieza a contar historias que ya sabemos, pero es un día nuevo, una reunión nueva, es un momento nuevo. Todo está nuevo, aunque las historias sean viejas. Y lo que es nuevo, lo más nuevo de todo, es ese amor que es constantemente nuevo. Dios nunca se repite. Y como Dios es el amor, donde está el amor, nada es algo que nosotros consideremos viejo, sino que es algo que nos renueva, aunque el medio, la historia, sea una historia conocida. Y Dios quiere que entendamos de que Él nos invita en una noche como esta a empujarnos con suavidad y con amor hacia lo sobrenatural. No necesitamos violentarnos, no necesitamos sentirnos culpables, no necesitamos sentirnos que no tenemos fe o que no entendemos los misterios de Dios. Nada de eso, porque el niño, el que se hace niño, el que se hace pequeño, se hace precisamente vulnerable, frágil. Se hace pequeño porque es frágil y vulnerable. Y entonces no pretende nada, ni espera saber nada, ni entender nada. Solo llega a los pies del amor, a la luz, llega donde el Padre. Y en esa Eucaristía que vamos a adorar encontramos eso. Un Padre bueno que quiere salvarnos y que nos ha hecho con sus manos. Ustedes se pueden imaginar, si nosotros realmente concibiéramos este misterio tal y como es, quedaríamos en éxtasis completamente, porque esta es la llamada más grande al amor de Dios, que es encontrarnos con ese Creador cara a cara. Si nosotros nos empujamos un poco hacia ese misterio esta noche, nos dejamos llevar hacia ese misterio y le decimos: Señor, yo sé que tú estás acá, pero mi humanidad, esta humanidad que es tan sorda y tan lenta al espíritu, hace un esfuerzo por creer, y el Señor sabe eso. Pero lo más hermoso de esa comunicación, a pesar de ser una comunicación vieja, porque ella lo sabe, es que Él ama que se lo digan. Además, que hablen con sinceridad. Porque ¿qué hago yo sentado al frente pretendiendo que Él está ahí cuando mi corazón realmente no está 100% convencido de eso, y encima de eso me estoy hasta durmiendo al frente de Dios, supuestamente Dios, ¿no? Entonces, la sinceridad del alma que yo llego a decirle: yo sé que estás acá, pero no sé cuánto lo creo. Y no sé cuánto mi alma
conoce este misterio. Adéntrame más en ti. Llévame más adentro de este misterio, Señor. Lléname de esta luz inmensa que yo sé que brilla desde lo alto a través de esta hostia, esa luz que no puedo ver, pero que sé que está ahí. Lléname de eso, adéntrame en ti. Y es como invitar al Señor a que me adentre en este don sobrenatural. A Dios le encanta que nosotros le pidamos más espíritu, porque Él sabe que eso es lo más importante para nosotros. No hay nada más. Usted le va a pedir al Señor otro automóvil, más dinero, eso lo pone un poco así, ¿no? Que bueno, pero es que no es lo que, este no debe ser el pedido más importante, porque eso puede llegar por añadidura si entras más en Él, si entras más en Él. Por eso dice la palabra, busca las cosas de arriba y todo lo demás llegará por añadidura. Y eso es verdad, absoluta verdad. Cuando se tiene una fe real en el Señor y se abre el corazón hacia esa fe, el Señor cuida de todo lo nuestro, absolutamente de todo. No hay nada que Él no vaya a cuidar. Por eso le decía a Teresa de Ávila, la doctora de la iglesia, una santa inmensa, y ella le hacía reclamos al Señor, porque ella era como la loca del Señor. Ella hacía cosas desenfrenadas para el mundo, porque abrió conventos por toda España sin tener un centavo. Y ella llegaba, alquilaba una casa sin tener dinero y comenzaba un convento y no tenía con qué pagar. Y cuando ya estaba en esos líos en que se metía, se arrodillaba y le decía, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar esta cuenta? ¿No? Y todo era así, era una relación increíble entre ella y él. Y entonces el Señor siempre le decía, haz mi trabajo y yo hago el tuyo. Y eso es lo que siempre le contestaba. Y así era. Todo lo logró. No hubo un solo lugar que hubiera fracasado. Hubieron situaciones curiosas como en esa época, hace 500 años, mucha gente de la nobleza y gente así de pudiente tenía la costumbre de irse de monjas y se llevaban sus empleadas y todo al convento y vivían allí en el convento, pero tenían sirvientes. Era algo bien extraño. Una mujer de esas muy importante le regaló un convento a la madre y abrió eso y se hizo monja con ella, con la Madre Teresa, con Santa Teresa. Y resulta que esta mujer no era buena. Y luego empezaron a ocurrir cosas muy raras. Y un día Santa Teresa cogió sus monjas, unas monjas porque otras se quedaron con la mala, cogió esa y se fue y fundó otro convento. Pero ella vivió también experiencias muy complicadas como esa. Pero la realidad espiritual de lo que estamos hablando es de que Dios quiere que nosotros realmente en nuestro corazón despertemos ese interés auténtico, profundo, de conocerlo más y meternos más en lo sobrenatural de su presencia. En esta vida que es tan extraordinaria, cuando yo sé, de verdad estoy convencido de que Dios actúa en mi vida, de que está vivo y de que además se personifica. Dios en la persona de Jesucristo se nos hace una persona que está definida inclusive con carne humana. Ustedes se pueden imaginar algo más impresionante que eso. El Señor cuando resucita le exige a los apóstoles que le den comida y se la come al frente de ellos y luego les pone a que le pongan los dedos en las llagas a Tomás. ¿Y por qué hace todo eso? Para que se den cuenta que es real, que Él resucitó con su cuerpo, que ese cuerpo no se descompuso y que Él tenía ese cuerpo físico y lo tiene todavía. Las apariciones de Jesús no son simplemente una luz en el aire que es incorpórea, que es simplemente una luz de un poder que apareció por allá, que en un momento dado se humanizó. No, Él está con ese cuerpo que se elevó, con el mismo que se elevó, con ese. Y todas las veces que se manifiesta en esa forma. Por eso es que nuestra iconografía, todas las imágenes que tenemos de la iglesia, son un don maravilloso cuando se entienden desde el espíritu, porque si se entienden simplemente desde la religión, puede ser simplemente una imagen que se puede convertir en lo equivocado, ¿no? Puede ser simplemente como idolatría o superstición. Ustedes han visto que en la iglesia católica hay fenómenos donde yo he visto muchas veces, seguramente ustedes también,
Hay gente que entra corriendo a la iglesia a arrodillarse al lado de la Virgen o de un santo y le prenden velas, hacen una novena y salen corriendo otra vez. Jamás en la vida fueron a saludar al Señor. Nunca se arrodillaron ante el Santísimo y están pidiendo al Santo el milagro. Y además cuando hablan entre ellos dicen, no, si supiera, este otro santico es más milagroso todavía. Y supuestamente esos santos hacen milagros. Y también la Virgen hace milagros. Entonces adoran los santos, adoran la Virgen. Y no tienen relación con Jesús. No tienen una relación con el Espíritu de Dios, sino que están relacionados con la magia, están relacionados con poderes y están pidiendo cosas, beneficios a través de los milagros. Por eso es que Jesús advertía cuando un grupo de personas, después de que Él multiplicó panes y pescados, lo estaban buscando por todos lados y pasaron al otro lado del lago por donde Jesús supuestamente había llegado, que ellos no entendieron cómo, porque le preguntaban, ¿y cómo llegaste aquí, maestro? ¿Y cuándo llegaste? Porque lo habían buscado por todas partes. Y Él les dijo, yo sé por qué vienen, pero por el pan y el pescado que se comieron ayer. Pero yo quiero que pidan y busquen el pan de vida eterna. Es lo que yo quiero darles. Y sabían que andaban. Pero cuando nosotros encontramos la realidad de la búsqueda de signos, también Él hablaba de que los judíos buscaban signos y los griegos señales. ¿Ustedes se dan cuenta la cantidad de signos que la gente busca hoy? Los apostolados más populares siempre son donde más signos hay. Entonces, la persona que aparezca como con más cosas raras y que pasen más cosas raras alrededor es el que se vuelve más popular, porque la gente anda detrás de eso, de señales, de signos, y ahí están prendidos. Porque supuestamente entre más cosas raras pasen alrededor de una persona es que más unción tiene. Y resulta que uno de los expertos más grandes en signos es el diablo. Porque él es un espectáculo. El diablo es espectacular. Y entonces él es un experto en signos. Precisamente por eso la palabra dice, vendrán días en que hasta los creyentes caerán. Porque el demonio hará signos y prodigios que los deslumbrarán. Y aquí están, ¿cuánta gente no se va a las sectas porque ven esos pastorcitos hacer cosas que nunca ven en la iglesia? ¿Y cuánta gente son esclavos de videntes, de profetas raros y gente por los signos que ven en ellos? ¿Y por qué? Porque es que el diablo puede producir toda clase de fenómenos. Hay estigmatizados del diablo, videntes del diablo por toneladas, profetas falsos por millones. Y todo eso y todos ellos en un momento dado tienen signos extraordinarios, cosas extraordinarias sobrenaturales. Es como la medicina alternativa y la sanación que producen muchísimas fuerzas de la naturaleza que se utilizan con el espíritu de la naturaleza y que al final se traduce todo en la nueva era. Son efectivas, curan, pero como dice San Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que parece luz viene de arriba. Porque lo que tenemos que entender es que sanarse no es necesariamente una bendición o una gracia. Hay que saber de dónde llegó la sanación. Les voy a poner un ejemplo. Dios permite que una mamá tenga cáncer. Y con ese cáncer va a traer toda la familia a Él. Porque esa va a ser una gracia que esa familia va a recibir. Pero en esa familia hay un genio nueva era, que dice, claro, a mi mamá la desahuciaron los médicos, pero yo tengo este señor que es muy bueno, vestidito de blanco con los santicos y la agüita, y el crucifijo en la agüita, y las limpias de no sé qué, y voy a llevar a mi mamá allá, porque allá curaron a un amigo mío. Y se la lleva para donde el brujo, o el espiritista, que tiene todo el enjambre de presentación católica porque utilizan toda la simbología, la iconografía, y llevan a la mamá y el diablo la cura. Toda la familia queda bautizada al espiritismo, porque el próximo enfermo a la casa, ¿dónde lo van a llevar? No lo van a llevar donde el médico, lo llevan donde el brujo que sanó a la mamá, porque todos los médicos la habían desahuciado, mi mamá casi se muere. Si no hubiera sido por el brujo, no hubiera vivido.
Aleluya. Dios nos dio la bendición a través de Pepe, el brujo Pepe, ¿sí? Y todo el mundo está convencido que eso es de Dios porque la sanó. Y resulta que lo que sucedió ahí es que le quitaron la bendición a toda la familia, porque la conversión de esa familia venía a través de la enfermedad de la mamá. Entonces el diablo con toda velocidad la sanó, porque sabía que con eso le quitaba a los otros la conversión. Y estos ingenuamente, por ayudar a sanar el cuerpo, perdieron la salud del alma de todos los demás. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en la salud física. Estamos enfocados en las cosas temporales y con eso nos engaña el diablo. Hace poco, en un país muy cercano a acá, no hay necesidad de mencionar porque es muy difícil la historia, se murieron muchas niñas en un accidente en un autobús y fue una tragedia. Y eran niñas muy buenas, católicas. Los padres quedaron destrozados, eran todas adolescentes y además niñas de muchos talentos y de mucha fe. Algunos de ellos quedaron muy confundidos. Cuando yo pasé por allá, acababan de morir y oré con ellos y hablamos, hicimos una reflexión sobre la vida eterna y sobre la vida en el espíritu y todo eso. Luego volví hace poco pasé por ahí y me encontré tan solo con 3 de ellos, 3 parejas, porque los muertos fueron como 9 o 10, y 3 parejas de 3 niñas. Y uno de ellos había consultado espiritismo. Entonces me viene al lado y me dice, mira, yo solo quiero preguntar, gente católica y evangelizada, o sea, no católicos comunes, sino católicos muy evangelizados. Y viene y me dice esta pareja, mira, en todas tus experiencias de Dios, tú te has dado cuenta, si por casualidad, entonces, es que es muy grave que uno hable con los muertos. Entonces, pues yo le dije, es que con los muertos no se puede hablar, eso es una abominación, no se puede, y mucho menos a través de un medium, porque el muerto jamás puede venir, y el que viene es el espíritu del mal que conoce la historia del muerto. Entonces, eso es una abominación. Dios la detesta, y es espiritismo, que es cruzar el umbral hacia toda la oscuridad del demonio, queda en manos de él. Pues esta gente estaba en manos de un brujo y ya llevaban casi 7 meses. Me contaron en esa casa donde estuve yo que les tenía explotados a morir porque ellos iban cada semana a hablar con su hija. Usted se imagina la manipulación tan espantosa, pero al mismo tiempo el pecado de ellos, porque todo ese engaño en que estaban era porque ellos lo permitieron, porque ellos se metieron en una abominación, en algo espantoso contra Dios, que está totalmente prohibido, que lo saben como católicos, que está prohibido. Y entraron en un estado de confusión que ya insisten en consultar si es verdad que es pecado. Entonces están esperando que alguien les diga que no es pecado. Ustedes han visto que hay gente que vive así, en unión libre, por ahí, y andan buscando por todas partes un cura que les diga que están bien. Y ese día descansan y ese cura hasta comunión les da. Y no saben que el cura y ellos dos se pueden ir al infierno si no se cambian, ¿no? Porque realmente lo que están buscando es quien les ayude a romper la ley legalmente, ¿no? Es como, eso es lo que se llama la corrupción. La corrupción es eso. Se unen las fuerzas para romper la ley. Y entonces la rompen en compañía y parece como si no la hubieran roto, sino que la hubieran cumplido. Porque así de absurda es la vida, ¿no? Y así de absurdo es el pecado. Y entonces justificamos toda clase de maldades en ese tipo de ley. Y por eso, en el diálogo que tiene Jesús con la samaritana, nos encontramos con algo precioso. A mí cada que me vienen con esa historia de que es que en el primer matrimonio pasaron cosas horribles y ahora nos amamos. Yo encontré a Julita acá que estamos y tenemos, bueno, todas las cosas, y la filosofía rueda. No, la justificación más increíble. Y al final, todo queda en el diálogo de Jesús con la samaritana. Porque Jesús, ¿qué le dijo a la samaritana? Y le dijo, sí, ese hombre que tienes no es tu esposo, ni los otros 4 que tuvo. Él le muestra a ella que ninguno de los hombres que había tenido era esposo de ella. Ninguno, eran sus amantes. Entonces, con eso, el mensaje de Jesús a través de la samaritana, ¿qué es? Él dice, tan solo existe una forma de contraer matrimonio, y eso es un sacramento con Dios. Por eso es que no es ningún accidente que Jesús hubiese hecho el primer milagro en una boda.
Eso no es un accidente, a pesar de que parece que ahí Jesús le dice a la Virgen que no era el tiempo de él todavía. Sin embargo, aparece esa maternidad tan increíble donde ella, en obediencia a Dios, pero al mismo tiempo, en un consejo a su hijo, le dice, haced lo que él os diga. Es como ella le obedeció a él, pero al mismo tiempo los mandó a ellos a que se movieran hacia un milagro. Porque, ¿qué iban a hacer ahí? Se acabó el vino. Él no era un hombre que mantenía dinero para comprarle vino a nadie. Entonces, la Virgen le estaba pidiendo algo que sabía que él podía hacer, pero él no quería hacerlo porque no era su tiempo todavía de aparecer como divinidad. Sin embargo, ella al decir hacer lo que él os diga, hizo dos cosas grandísimas. Primero, como madre le pide que le dé eso. Y segundo, les dice a ellos que le obedezcan a él, pero al mismo tiempo está incitando la acción completamente. Y Jesús obedeció. Jesús hizo dos papeles. Hizo el papel de hijo, obedeciéndole a la madre. Hizo el papel de Dios, convirtiendo el agua en vino. Entonces hizo dos cosas extraordinarias. Y las hizo en una boda. Entonces es el sello del amor de Dios en un sacramento. Y encontramos esa realidad del hombre de hoy, que es una realidad en la que quiere insistir en manejar la vida temporal de acuerdo a la razón natural. Entonces, esta reflexión espiritual es una invitación a que nosotros le pidamos al Señor esta noche de que nos ayude a abrazar ese don sobrenatural que tenemos, porque es que no le estamos pidiendo cosas que no tenemos, le estamos pidiendo que nos active lo que ya nos dio. Ustedes saben que nosotros tenemos en nosotros el Espíritu Santo. Dios nos lo dio y nos lo dio en una inmensa porción. El mismo Espíritu que ha hablado a través de los profetas, de los apóstoles, ese mismo Espíritu habla a través de nosotros hoy. No ha cambiado nada. Por eso el Señor dice, todo pasará, la tierra pasará, los cielos pasará, todo pasará, mi palabra no pasará. Y lo que quiere decir con eso también es que nosotros en el Espíritu de Dios siempre tendremos la misma sabiduría, no es diferente. Es muy posible que cuando nosotros estudiemos, yo sé que hay gente que lo ha hecho, estudiemos las homilías de un domingo. La iglesia nuestra lee la misma palabra los domingos. Hay unas opciones en los ritos de Oriente y algunas otras opciones en el rito latino-romano, pero en general es la misma lectura. Y cuando el sacerdote la homilía la predica desde el Espíritu, o sea que no, como haciendo lo que yo hago en estas charlas, que no se prepara nada, no hay ninguna lectura sobre el tema ni nada, sino que simplemente se lee la palabra y el Espíritu habla, el Espíritu de Dios. Y eso es lo que se llama infuso, es una ciencia del Espíritu Santo. Y fluye. Si comparan las homilías de 100 sacerdotes alrededor del mundo de un domingo, homilías que fueron homilías del Espíritu Santo, que no fueron preparadas, que no fueron cosas intelectuales, sino que fue el Espíritu Santo. Le aseguro que el error que hay de diferencia entre esas homilías, las diferencias serán mínimas. Es el mismo Espíritu hablando. Tiene un lenguaje diferente de acuerdo a las culturas, idiosincrasias, todo esto, pero el mismo mensaje, exacto. Y eso está comprobado. O sea, se ha estudiado millones de veces. Y así será, es siempre lo mismo, el mismo Espíritu hablando, porque es el Espíritu Santo. Y estas huellas que deja el Señor en todo, las deja para que nosotros tengamos más fe. Pero miren todo lo difícil que ha sido para cada uno de nosotros abrazar la fe con más grandeza, con más amor. Es muy complicado, porque es que estamos luchando con fuerzas naturales que nos pesan demasiado. El peso de la carne, tenemos que arrastrar este peso. Ustedes saben que hay muchas personas que no conocen la cruz, porque piensan que la cruz es su matrimonio. Otros que piensan que la cruz son sus hijos, la cruz es su enfermedad, la cruz es su quiebra económica, o la cruz son todos los problemas que tiene. La cruz son sus frustraciones, sus miedos, sus angustias, quién sabe qué. Y resulta que lejos está esa de ser la cruz. La cruz solo es cruz cuando se nos despierta la conciencia
y comenzamos a sentir el dolor de nuestro pecado. Esa es la cruz. ¿Qué creen ustedes que era el peso de la cruz que llevaba Jesús? Era el peso de los pecados de la humanidad entera. Cuando yo me convierto de verdad, empiezo a sentir dolor de mi pecado. Ustedes saben que si nosotros no sentimos dolor del pecado en vida, lo tenemos que vivir en la otra. Por eso se llama purificación. ¿Qué es purificación? Es concientización plena de la consecuencia del pecado. Eso es purificación. Entonces, la purificación Dios nos la llama a vivir acá. Y para que podamos vivir la purificación en la tierra, tenemos que vivir el dolor de nuestros pecados. Por eso, si algo queremos pedirle a Dios, es que nos deje sentir el dolor de los pecados perdonados. Y eso nos purifica a nosotros. El día que usted comience a sentir el dolor de sus pecados, un arrepentimiento sincero y profundo, considere que ya comenzó a cargar su cruz. Porque hay gente que está convencida. Yo oigo personas que dicen: mi mamá se fue derechito al cielo, esa enfermedad de ella fue tan horrible que se santificó, derecho al cielo. Digo, Dios mío, que supieran, el cielo no se compra con nada. El cielo no se puede comprar con una enfermedad. El cielo no se compra con ninguna tribulación terrenal, con ninguna prueba. Con eso no se compra el cielo. El cielo se compra con la conciencia en Dios, que es el alma que está consciente y le duele el pecado. Ese es el cielo, esa es la cruz. Así se camina hacia el Señor. Para poder subir al cielo nos tenemos que subir por dentro de la cruz. Ese es el lazo que el Señor extendió del cielo a la tierra y nos dijo: los invito a subir por acá. Jesús, cuando se crucifica, lo hace para que nosotros lo imitemos. Por eso es que los protestantes acompañan al Señor hasta la última cena y se saltan la vía dolorosa y aparecen en la resurrección. Ustedes nunca oirán un protestante hablando del Via Crucis o cargando un crucifijo. No quieren saber nada de eso, porque no se trata ya. Jesús sufrió por nosotros. Aleluya. Ya nosotros no tenemos que sufrir. Él pagó por todos todo y se acabó el sufrimiento. Resulta que el Señor nos llama a nosotros a entender de que nuestra cruz es el dolor de nuestro pecado, el dolor de nuestra mortalidad. Esa es nuestra cruz, y esa cruz la llevamos con más amor y nos adentramos más en la salvación a medida que vamos comprendiendo que no solamente vamos a sentir el dolor de nuestro pecado, sino que también vamos a sentir el dolor del pecado del prójimo. Ustedes saben que la cristificación del hombre comienza cuando el hombre no solamente se arrepiente de sus pecados, sino que también le duelen los pecados del prójimo. Por eso, encontrar esa cruz en nuestra vida es encontrar nuestra cristificación, que es lo que somos llamados a hacer, otro Cristo. Por eso, cuando una persona entra en una conversión real, sincera, y se vuelve humilde ya, porque dice: ¿cómo puedo yo ser orgulloso, pretencioso, vanidoso, autosuficiente, prepotente? Cuando yo miro al prójimo ahora y me doy cuenta de todo lo que sufre, porque yo he sido igual, yo he cometido muchos errores, he tomado decisiones muy malas, le he hecho culto a las cosas materiales, he sido idólatra, y también he sido una persona que ha cometido muchas faltas contra el amor del prójimo y a Dios. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo sentirme diferente a los demás, o más privilegiado, o más inteligente, cuando soy un pecador como ellos, que lleva la misma miseria? Y en ese momento yo tengo compasión por el prójimo y ya no miro a la gente diferente. Ustedes saben que uno de los peores estados en que puede morir una persona es que de alguna forma se ha sentido diferente a los demás. Eso va a ser un golpe tan duro, porque ustedes saben que nosotros hemos sido educados en una cultura absurdamente ignorante de Dios, y nos enseñan a seleccionar la gente. Hay personas que no están supuestas a caernos bien a nosotros, a gustarnos, por cualquier razón, porque así nos educaron, así crecimos en estas culturas humanas de hoy, y es que este sí, este no, aquel sí, aquel más o menos, y en esa selección de caracteres humanos, lo que sucede es que estamos perdiendo el amor de Dios. Entonces, si nosotros no empezamos desde ahora a salir de esa selección de personas y empezar a convertirnos uno con todos,
entonces tendremos que vivir una purificación muy dolorosa solo en eso. Eso entre otras cosas. Pero esa es una de las razones más grandes para que no pueda entrar usted a la gloria de Dios. ¿Cómo va a entrar? Si cuando usted va ante el tribunal del Señor, hubo personas que usted no amaba, porque no estaba supuesto a amarlos, porque esa gente no están supuestas a ser aceptadas por usted. Es personas que usted nunca seleccionó como gente que debía preocuparse por ellos. Es más, los discriminó. Es más, los consideró inferiores. Es más, los consideró gente que no era digna de que usted les hablara o que les ayudara. Con eso solo tiene un problema grave, muy grave con el Señor. Por eso es que la espiritualidad consiste en morir a toda esta humanidad pretenciosa y llegar a aterrizar en la tierra de Dios y decir: ¿quién soy yo? Pues yo soy otro pecador, soy otro ser pequeñito acá que está con todos estos otros, y ojalá que todos podamos salvarnos. A ver, ¿cómo hacemos para trabajar juntos para que nos salvemos todos? Y es un comienzo con la humildad. Y ya me duele el prójimo, me duele. Me duele que una persona esté tan ciega que todavía le esté haciendo culto al mundo. Y me duele, porque yo digo, entonces, Dios mío, ¿cómo hacemos para despertarnos? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que esta es la hora, que ya llegó la hora? Que este es el momento, que Jesús ya está aquí, que Él viene, que va a llegar. Porque, como hablábamos antes, el día y la hora nuestra para el encuentro con el Señor solo lo sabe Él. Y si nosotros sabemos lo frágil que es nuestra vida, lo vulnerable, ¿cómo es posible que no despertemos a la concientización perfecta de nuestro corazón, donde tenemos que prepararnos hoy para encontrarnos con Él? ¿Sabe quién es la persona más sabia de todas y la más astuta? El que todas las noches se acuesta convencido de que es el último día. Es el más astuto de todos. ¿Saben por qué? Porque esa persona se despide, entrega todo, cierra todo, cancela todo y le dice al Señor: soy tuyo, Señor, haz conmigo lo que quieras, ya, porque se terminó esto. Y todos los días cierra la cuenta con todos y con el Señor, todos los días. Ese es el más sabio y el más astuto de todos. El más torpe, más ignorante de todos, el que se acuesta convencido que se va a levantar al otro día y que va a seguir con sus planes. Hay gente que llega a tener un estado de torpeza tan grande que es capaz de sentarse en la sala de su casa a preocuparse por horas por mañana. Así de pretencioso se vuelve la gente. ¿Por qué? Porque está convencido que mañana va a estar vivo. Entonces ya tiene los problemas de mañana encima y está como loco preocupado ahí. Y el ángel de la guarda mirándolo con una tristeza: ¿cuándo va a aprender este? Si es que ese día no se lo han dado. ¿Por qué razón? Está sufriendo en algo que ni siquiera lo tiene, sufriendo en un día que no es de él. ¿Usted se imagina lo pretencioso que es eso? Pero así de torpe nos volvemos. Hay gente que vive más en el futuro y en el pasado que en el presente. ¿Y quién cree que hace eso contra nosotros? El mismo diablo, porque si usted no está presente en el momento presente, está ausente, y eso quiere decir no está vivo cuando debe estar, está muerto, no está presente. Es como un piloto que está conduciendo un automóvil a toda velocidad. Si ese piloto no está presente en cada instante de la carrera, un solo instante que esté ausente se estrella y se mata. Y es que es la vida, es la carrera de la vida. Nosotros debemos estar presentes todo el tiempo. Les voy a dar un ejemplo de lo que es la ausencia fatal. La liturgia es divina, origen divino. Y cuando nosotros vamos a misa, nos encontramos con el misterio más grande, porque ahí está toda la historia sagrada, en ese altar, en todos esos pasos litúrgicos de la misa. Ahora, el Señor me ha mostrado a mí que cuando el sacerdote se viste en la sacristía y se pone las vestimentas litúrgicas, tiemblan los infiernos. Así de poderoso es la misa. Tiemblan. Toda la actividad de demonios alrededor de esa iglesia cesa. Se van los demonios durante la Eucaristía, porque desciende toda la corte celestial sobre ese altar. Es una unión increíble de iglesias. Y entonces, lo que sucede en ese momento durante la Eucaristía es que el Señor nos trae ese don maravilloso de su Espíritu que llega a nosotros a desatarnos, a liberarnos. Y esa fuerza espiritual que se desplaza
pues derrota toda la oscuridad que hay alrededor. Y entonces el Señor nos trae el conocimiento profundo de lo que es la batalla espiritual. La batalla espiritual, estamos enfrentados nosotros a espíritus, y en esos espíritus es donde debemos concentrarnos, donde debemos tener nuestra atención, en los espíritus, porque si nosotros nos descuidamos un solo momento y estamos viviendo esos momentos sin llenarlos de amor, estamos causando un accidente, porque esos momentos tienen que llenarse. Por esa razón, todas esas diferencias que tenemos con el prójimo tienen que terminarse si usted quiere espiritualizarse. Haga un ejercicio solamente con la gente que está acá. Es muy sencillo. Usted mira a toda la gente que está acá y piense si será capaz de amarlos a todos por igual. Aunque no los conozca muchos, nunca los ha visto, y muchos quizás hasta ni los volverá a ver. Pero dice, ¿será que yo soy capaz de sentir por esta gente amor? Por eso, antes de yo venir, como les decía, creo que anoche o algo así, estaba pidiéndole al Señor que me diera el amor para ustedes. Porque qué tal que yo venga acá a hacer un espectáculo de mí mismo, que venga acá a presentarme yo, para buscar aprobación de ustedes o controlarlos, o quién sabe cuántas metas humanas, y para deslumbrarme yo con lo que hago acá, o para llenarme de toda clase de precauciones y de aprensiones, y quién sabe cuántas otras cosas que puedan oprimir una persona que se oye a sí misma, que su voz es para sí, se oye más su voz que lo que lo oyen los demás, y esto es una tragedia. El llamado es al amor, que Dios me dé el amor, que no permita que yo venga acá si no estoy verdaderamente, auténticamente preocupado por la salvación de las almas de ustedes. Y entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio espiritual esta noche y nos preguntamos, ¿será que yo soy capaz de sentir toda la gente que está aquí conmigo y preocuparme por la salvación de sus almas? Y sinceramente poder pararme ante el Santísimo esta noche y decirle, Señor, y con un amor real, Señor, yo te pido por la salvación de todas las personas que vinieron a este retiro, y pedírselo con amor y con sinceridad, y que sienta en el fondo de su alma que quiere hacer eso, y que tiene sentido hacerlo, y de que es importante hacerlo, y que a Dios le alegra eso, y de que haciendo eso me compenetre una realidad espiritual que tiene sentido, que es lo único que tiene sentido, nada más tiene sentido. Si de este retiro lo único que saca usted es un momento con Dios en el cual ama a toda la gente que está acá y pide por ellos a Dios, ya triunfó el Señor con usted. Eso era lo más importante de este retiro, porque ahí se traslada usted a otra dimensión del amor, y en esa otra dimensión del amor solo va a haber crecimiento espiritual, nada más. Porque yo puedo venir acá a edificarme por mí mismo y a encontrar todas estas experiencias de la ciencia de la cruz y una experiencia mística en la cual me adentre un poco más en Dios y me voy más edificado. Pero entonces fui yo el que vivió todo eso. Pero qué lindo es cuando yo estoy viviendo esta experiencia y la estoy viviendo con todos los que estamos acá. Y somos un cuerpo y todos estamos unidos en una gracia, y Dios nos quiere bendecir a todos juntos. En ese momento se transforma el corazón, porque ya el corazón se expandió, se abrió y dejó de ser ese corazón que vuela solo para sí mismo. Dejó de ser ese egoísmo, dejó de ser esa isla, y ahora es todo un océano de Dios, donde hay mucho más salud. Cuando nos abrimos así, abrimos el corazón y ya pedimos por todos y nos preocupan todos y tenemos tiempo para todos. ¿Ustedes han visto esas madres que son madres todo el tiempo? Yo me he encontrado madres en aeropuertos que han sido mi mamá por 10 minutos y me han cuidado y me han dicho cosas y me han ofrecido cosas y me han dado alegría y todo, y me cuidaron y se fueron y nunca la vuelvo a ver. Y era una madre, y era mi madre por 10 minutos ahí. Porque hay madres que siempre son madres. ¿Y por qué? Porque tienen un corazón que todos son hijos para ellas, todos son hijos. Y así también hay padres, y cuidan a la humanidad, cuidan a la humanidad. ¿Cuál es una buena madre? Aquella a quien todos los hijos de la tierra son sus hijos. Esa es una buena madre. Una buena madre no es esa que cuida a sus pollitos ahí en su casa,
de todos los demás, inclusive lo cuida a los otros niños, y los otros niños por allá retírelos, y estos son los míos, y estos son los que yo amo y cuido. Los demás, eso no es negocio mío. Esa no es una buena madre. ¿Cómo va a ser una buena madre la que no ama a los niños, a todos los niños, y que se preocupa de todas las otras madres, y que se preocupa de todas las otras familias? Ese es el amor de Dios. Ahí está el Señor. Dios es eso. Dios no es otra cosa. Y la maternidad no es otra cosa que esa. La madre. ¿Por qué las mujeres llegan tan rápido a Jesús? Hay mucha mujer en la iglesia, eso no es una coincidencia. ¿Por qué razón? Porque la mujer tiene vientre, nace con un vientre, y en ese vientre se engendran hijos. Entonces, la mujer es rapidísima para entender ese amor de que estoy hablando yo. Al mismo tiempo, cuando una mujer se vuelve mala, es la más mala de todas, porque de ese vientre también pueden engendrarse cosas muy malas de odio. Por eso Shakespeare decía que no había nada más horrible que el cuerno del odio de la mujer, ¿no? Pero entendemos de que la mujer es impresionantemente rápida para el amor. Se enamora de Jesús. No hay nadie que se enamore más rápido de Jesús que una mujer. Es increíble. Ahora, eso no quiere decir que los hombres estamos retardados en ese amor. Cada uno tiene un estado diferente en el que Dios lo ha creado. Dios le confió la iglesia a los apóstoles, y eran hombres, porque le entregó una responsabilidad que era propia de ellos. A las mujeres le entregó la maternidad de la iglesia, una responsabilidad propia de ellas, porque son maternidad. Miren que la mayoría de las personas que andaban con Jesús y le ayudaban a Jesús en todo eran mujeres. Esas mismas aparecieron al lado de la cruz, dieron todo por él, y lo atendían, lo amaban, lo cuidaban, le daban todo. Eso era lo que estaba sucediendo. Pero al mismo tiempo, esos obreros fuertes que lanzaban el fuego de la entrada eran los hombres, y cada uno tenía una tarea. Y por eso hoy continúa la iglesia navegando de la misma forma. Y cuando nosotros nos adentramos en el misterio de la fe, cada uno en nuestro papel, y lo hacemos bien, es gloria para Dios en todo, y es descanso para el prójimo. Porque no hay nada más hermoso que una persona que descansa en esa sabiduría de Dios y que no presume nada más, absolutamente nada más, que es así de pequeño en el amor, es humilde, sencillo, y sin pretender nada lo da todo. Porque realmente la realización del ser humano es dar y dar y dar hasta morir dando, y que dé sin interés. Porque si nosotros aprendemos a dar, descansamos. Una persona que no sabe dar vive agotada, porque todo lo tiene apuntado, y vive desgastada. Y cuando llega una persona, calcula cuánto tiempo va a gastar con ella, cuánto de pronto le va por tomar cosas, de pronto le va por comer, todo lo tiene apuntado. Todo cuesta, toda persona es un gasto, todo es una situación, porque no da, no sabe dar. En cambio, el que da sin medida, nunca le falta nada, jamás sufre por lo que da, y lo que da lo santifica y lo purifica. No hay nada más grande que un corazón generoso. Un corazón generoso, Dios lo ama, lo bendice, lo llena de gracias. Un corazón avaro, un corazón pernicioso, calculador, pretencioso, es un corazón que Dios detesta, y ese corazón no tiene bendición. Y por eso la bendición que Dios nos quiere dar es en la generosidad. Que aprendamos a tener esa caridad, y que aprendamos a abrir estas esclusas, y que demos todo y lo entreguemos todo sin apuntarlo. Lo entreguemos todo con amor. Por eso el Evangelio dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y es muy importante aprender eso. Qué lindo es poder hacer el bien todo el tiempo y no acordarse de cuánto hizo, ni siquiera quién se lo hizo. Porque eso es, y ustedes se dan cuenta, a veces suceden cosas, que usted está en situaciones en la vida, como hay en una carretera, en alguna parte hubo un derrumbe, no sé qué, y quedaron todos atrapados en una carretera por horas, a veces por días, y empiezan a aparecer personajes, ¿no? Unos a robar, otros a hacer, pero de pronto aparecen esos santos que ayudan a todo el mundo, y son todos desconocidos. Y estos vienen a ayudar y dan y ayudan. Estos aparecen en las emergencias más increíbles. En un incendio, cuando no hay nadie ayudando y todos se están quemando, siempre aparece uno que se da todo, que se entrega todo, que es uno de la luz, que es un ángel de la luz, que se lanzan a dar y se dan hasta morir. A veces hacen todo.
Algunas de las historias de los santos, hay historias como esta. Un joven que estaba muy mal, en peligro de condenarse, y salió un día a la casa porque hubo un derrumbe cerca y se fue a ayudar a unas personas que estaban atrapadas, y el derrumbe lo tapó a él también y se murió. Después hubo una revelación de un santo que le contó que esa alma se salvó por lo que hizo, porque esa alma se iba a condenar en el camino que iba. Y ese salir a arreglar, aliviar a esa gente, le salvó la vida. Y estas son de las pequeñas cosas que suceden, o sea, son millones. Pero el amor de Dios se manifiesta en ese nivel. Nosotros debemos abrirnos más a dar, abrirnos más a amar, abrirnos más a perdonar, abrirnos más a cortar con todas las diferencias que tenemos entre nosotros y empezar a ser grandes en el amor. El más importante, el más sabio es ese, el que más da, el más generoso, el más amoroso, el más caritativo, más compasivo. Ese es importante, ese es importante, ese tiene todas las bendiciones, ese es importante. El otro es una desgracia. El que nos da, el que envidia, el que roba, el que tiene resentimientos, el que toma ventaja del prójimo, el que está mirando a ver qué el otro que está haciendo, cómo es que le va a robar o tomar ventaja, ese desconfiado, malicioso. Esa es una desgracia absoluta, una vergüenza. Es la tristeza de los ángeles, es el sudor de sangre de Jesús en Getsemaní, es la cruz, es Jesús crucificado. Eso es lo que es. Por eso el llamado nuestro es a esa transformación. Yo diría que esta noche nosotros debíamos pedirle al Señor, pero desde el fondo del alma: Señor, enséñame a amar, enséñame, ayúdame a ser una persona grande en ti, ayúdame a dejar de ser este gigante de la nada, este gigante de humo que soy yo, un gigante de humo. Quiero ser un gigante de luz, no de humo. Yo quiero convertirme en una persona real, me quiero adentrar en tu amor. Y quiero que me llenes de eso, para que yo pueda salir de acá transformado. Y le aseguro, el Señor nos creó en un instante en el vientre de nuestra madre. Así, en un instante nos transformará. Pero nosotros tenemos que darle permiso. Él no hace nada sin que nosotros le digamos que sí. Nada. Mire que a la Virgen María la creó para ser la Virgen María. Y sin embargo envió al arcángel San Gabriel a pedirle permiso. Le pidió permiso. Y no hace nada sin que nosotros le demos permiso. Y Él nos creó a nosotros. ¿Cómo se llama eso? El verdadero amor. El verdadero amor no obliga a nadie. No obliga. Invita. Es una invitación amorosa. Y eso es lo que realmente comprende todo este momento de reflexión. Voy a pedirle al Señor su palabra. Con esto sellamos esta reflexión. Y les voy a leer de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 22. Y dice: paciencia con los que yerran. Huye de las pasiones juveniles y sigue en cambio la senda de la justicia, la fe, la caridad y la paz con los que invocan al Señor con corazón limpio. Evita las discusiones necias e insustanciales, pues ya se sabe que degeneran en peleas. Y no es propio de uno que sirve al Señor pelearse, sino ser amable con todos, hábil para enseñar, paciente, que corrija con mansedumbre a los que disienten, por si Dios les da un arrepentimiento que les lleve a reconocer la verdad y a recobrar el sentido, escapando de los lazos del diablo, que los mantiene cautivos y sometidos a su voluntad. Ten en cuenta esto: en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, codiciosos, arrogantes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, crueles, implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos del bien, traidores, temerarios, envanecidos, más amantes del placer que de Dios. Guardarán ciertos formalismos de la piedad, pero habrán renegado de su verdadera esencia. Apártate también de estos.
Algunos de ellos se meten en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados y arrastradas por todo tipo de pasiones. Siempre están curioseando y nunca son capaces de llegar a conocer la verdad. Lo mismo que Yanes y Yambres se opusieron a Moisés, también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida, incapacitados para creer, pero no llegarán lejos, porque su necedad quedará a la vista de todos, como sucedió con la de aquellos. Tú, en cambio, me has seguido en la doctrina, en la conducta, en los planes, en la fe, en la paciencia, en la caridad y en la constancia, en persecuciones y sufrimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Ícono y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas me libró el Señor. Por lo demás, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, mientras que los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por este día de reflexiones y ahora le pedimos que nos prepare el corazón para estas horas de adoración y así viviremos una experiencia realmente profunda en Dios y esperemos que mañana realmente podamos vivir ese encuentro con el resto de nuestra vida, que lo encontremos mucho más espirituales de lo que llegamos. Amén.